Buenas tardes, les habla Alexandra Barro y el día de hoy comenzaremos el módulo 2, en donde se explicará acerca de costos en el transporte aéreo y marítimo internacional. Los temas que se abarcarán en este módulo son: 1. Componentes del costo del transporte internacional. 2. Transporte internacional de mercancías. 3. Cálculo del flete marítimo internacional. Y 4. Cálculo del flete aéreo internacional. Los principales componentes del costo del transporte internacional son el flete, que es el precio que se paga por el transporte de una mercancía en un buque, camión, ferrocarril o avión. En el flete influyen una amplia gama de factores como la naturaleza y características de la mercancía, que entre ellas podemos observar que son la rapidez, el riesgo, el factor de estiba, así como los gastos portuarios, considerando todas sus fases. Al término de este módulo, se pretende que se calculen los costos correspondientes al transporte aéreo y marítimo internacional de mercancías, desarrollando casos prácticos de forma ordenada, clara y precisa. Los principales recargos aplicados al flete marítimo tenemos. Observamos que esos son los principales que se aplican para hacer frente a los costos adicionales que incurre el porteador. El primero es el BAF, el segundo el CAF, el tercero es el IMO y 4 es el CS. Con respecto a los recargos aplicados al flete aéreo, que hacen frente a los costos adicionales que incurre el porteador son el primero, el FSC, el segundo, el IRC y el tercero, el GTC. El elemento central de la tarifa de transporte internacional de mercancías es el flete básico. Además, existen recargos y descuentos dependiendo del tipo de transporte. Para hacer el cálculo del flete marítimo, se calcula en función del peso o volumen de las mercancías. El cálculo del flete marítimo se realiza según el peso en toneladas o en metros cúbicos. La fórmula para calcular el peso-volumen es la siguiente. Observamos que el peso-volumen es igual al largo por el ancho por el lado del embarque considerados en metros. Y su equivalencia es 1 tonelada métrica es igual a 1 metro cúbico. Como observamos el cálculo del flete marítimo, tenemos un ejemplo. Una carga de exportación con destino al puerto de Hamburgo, Alemania, que consiste en 10 cajas, cada una de 200 kilogramos, y con medidas de 1 metro por 1 metro por 0,80 metros. La tarifa del flete marítimo internacional desde el puerto del Callao al puerto de Hamburgo es de $120 por tonelada métrica o metro cúbico. Nosotros, para saber la tarifa del flete que utilizaremos, que multiplicaremos por 120, tenemos que hallar primero el peso volumen y el peso real. Y calculándolo, uno de los dos, el que sea mayor, se multiplica por la tarifa. Primero hallamos el peso real, que se multiplica la cantidad por el peso de cada una. Entonces sería 10 por 200 kilogramos, saldría 2000 kilogramos. Pero sabemos que en el cálculo del flete marítimo se dan en toneladas métricas, el peso real. Y con respecto al volumen, multiplicamos la cantidad por el largo, ancho y alto de la mercancía que nos especifican en el enunciado. Y multiplicando nos da 8 metros cúbicos. Al hacer una comparación, en este caso se toma la mayor referencia para el cálculo del flete, o sea, el mayor valor. Y tenemos que el mayor valor es 8 metros cúbicos y como anteriormente les expliqué, se multiplicaba por 120, que es la tarifa del flete, ya sea por tonelada métrica o metros cúbicos el que se llegue a utilizar.
Finalmente nos da un total de $960. Con respecto al cálculo del flete marítimo, esa es otra fórmula que nosotros podemos considerar también del flete aéreo, que se realiza según el peso real en kilogramos o el peso en volumen de las mercancías. En este último caso, se utiliza la fórmula que establece la IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. La fórmula es la siguiente. El peso volumen es igual al largo por el ancho por el alto del embarque entre el factor 6000 y todo ello está considerado en centímetros. Para hacer la equivalencia, es 1 kilogramo es igual a 1 centímetro cúbico. Al igual que en el transporte marítimo, se toma como referencia el importe mayor entre ambas cifras. Para, para poner en aprendizaje lo que hemos visto, tenemos un ejemplo en donde tenemos una carga de exportación con destino a Miami, Estados Unidos, que consiste en 20 cajas con un peso de 25 kilogramos cada una. Y las medidas son 30 centímetros por 40 centímetros por 50 centímetros. La tarifa del flete aéreo internacional desde el aeropuerto Jorge Chávez hasta el aeropuerto de Miami es de 2.50 por kilogramo. Al igual que el ejercicio anterior, hallamos primero el peso real, que sería 20, que es la cantidad de cajas, por el peso, 25 kilogramos cada una, teniendo un total de 500 kilogramos. Y para hacer la comparación, hallamos el peso volumen, que es la cantidad de cajas 20 por el largo, ancho y alto de las medidas de la mercancía. Y esto lo dividimos entre el factor 6000, dándonos un total de, perdón, lo dividimos como vemos, multiplicamos la cantidad de cajas, que serían 20, por las medidas que nos dan, que serían 30 por 40 por 50 centímetros, entre el factor 6000, según la fórmula que se estableció anteriormente, dándonos un total de 200 centímetros cúbicos. En este caso, como habíamos dicho, se toma el valor con que sea mayor y se utiliza finalmente los 500 kilogramos por la tarifa del flete, que es 2.50, dándonos un total de $1.250. Gracias.